Vamos a dibujar en plan boceto algunos elementos de proporción del cuerpo humano. Si, por ejemplo, dibujamos un torso, consideramos el torso que venga por aquí, aquí la zona de las caderas, aquí, por ejemplo, el muslo y aquí la pierna con el pie. Ahora marcamos aquí la zona del muslo, la rodilla y la pierna, también con el pie aquí. Bueno, pues tenemos por un lado la primera relación de proporción que cogeremos será desde la cadera hasta la rodilla y bajarlo hasta el pie. O sea que podemos decir que esta medida es igual que esta, ¿no? Con aproximación, ¿no? Vamos a hacer ahora, por ejemplo, aquí el brazo y aquí el antebrazo. Marcando aquí, por ejemplo, la posición de la mano. Y aquí vamos a marcar el hombro con la posición para el otro brazo y antebrazo, con la mano aquí. Y por último aquí la cabeza. Marcando aquí la línea de los ojos, de la nariz, de la boca, etc. Bueno, pues decíamos que cogíamos esta medida igual que esta. Para el muslo, pues también podemos coger esta medida prácticamente igual que esta, con lo cual el pie lo podríamos traer hasta aquí y hacer ahí la forma del pie. Y ahora tenemos el brazo, podemos coger la dimensión del brazo y podemos coger la anchura para los hombros prácticamente igual que en el brazo. Aquí marcaremos la posición de los pectorales y aquí el hueco condrocostal y la forma de las caderas. Bueno, pues esas serían medidas básicas de proporción. También podemos decir que entre brazo y antebrazo, junto con la mano, tiene una distancia prácticamente igual. O sea que si aquí ponemos el antebrazo, aquí pondríamos, por ejemplo, los dedos, pues tendríamos que brazo igual a antebrazo más o menos en medidas iguales. Aquí marcaríamos la posición del hombro. Bueno, esas serán las primeras medidas que cogemos. Esto, pues en este caso lo podríamos hacer algo menor, ¿no? Ya que está un poco escorzado, ¿no? Bueno, si hacemos otras dimensiones, por ejemplo, la caja torácica para el cuerpo, ya sin pararnos tanto en la anatomía, ahora tenemos aquí, por ejemplo, la forma de los muslos y vamos a poner aquí una pierna y la otra pierna, poniendo aquí el pie y el otro pie. Bueno, pues vamos a hacer, entonces, aquí ponemos un brazo y aquí el antebrazo. Bueno, pues lo mismo, marcaríamos aquí la posición para el muslo y ahora vamos a coger otra vez lo mismo, esta dimensión prácticamente igual que esta de aquí. Y aquí marcaríamos la posición del pie. Marcaríamos aquí la curva del muslo y ahí la zona de la rótula, ¿no? Marcaríamos por aquí la cadera, aquí la altura del pecho y aquí podríamos bajar el brazo y antebrazo. Entonces decíamos también que la medida esta iba a ser igual que esta, con aproximación. Y por último marcamos aquí la cabeza, que recordamos que la longitud de la cabeza viene siendo 8 veces el cuerpo, de manera que la mitad, aquí tendríamos las 8 veces, una vez, 2 veces, 3 y 4. La cuarta quedaría a la altura del hueso del pubis y a partir de ahí ya podríamos empezar a hacer detalles, ¿no? Una de las claves para la proporción pues sería marcar, por ejemplo, las líneas para que el cuerpo tenga estabilidad, las verticales sobre donde caen. Por ejemplo, si la figura está apoyada, vamos a poner aquí las caderas de, por ejemplo, un cuerpo femenino y ponemos aquí el muslo, por aquí. Ponemos ahora aquí la pierna y aquí el pie.
que podemos girar un poco hacia este lado. Mientras que aquí detrás lo vamos a traer así en vertical, de manera que caiga por aquí, así. Bueno, como vemos, aquí lo que tendrá que tomarse de referencia será primero dónde cae la vertical respecto a la parte superior. Entonces, en este caso, podríamos, como está apoyada, podríamos incluso hacer que estuviera desplazada hacia un lado. Aquí marcamos, por ejemplo, el brazo y el antebrazo con la mano, hacia la cara, por ejemplo. Pues por aquí marcaríamos la forma de el cuerpo que desplaza la cadera hacia ahí. Y aquí marcaríamos la posición de los pechos, ¿no? Dejando entonces la figura apoyada y poniendo la cabeza, por ejemplo, aquí. Bueno, pues decíamos, para este tipo de dibujos, marcar la vertical y hacer por detrás para ver que se corresponde la parte de atrás con la de adelante, ¿no? Que es posible hacer la parte de atrás sin que parezca que la figura esté rota, ¿no? Siempre tendemos a poner una pierna que luego no casa con la parte de arriba, ¿no? Bueno, entonces, para las proporciones, otra vez, ahora incluso podemos coger aquí hasta la cadera una medida proporcional a esta, una medida igual en este caso, y marcar el punto medio para el hueso del pubis hasta el final de la cabeza, una longitud igual hasta la base del pie. Bueno, y a partir de aquí pues ya podemos empezar a hacer detalles de las formas de la figura. Vamos a coger por último, un boceto. Vamos a, por ejemplo, aquí tenemos la caja, siempre vamos a hacer cajas para dibujar la figura. Tenemos, por ejemplo, aquí para el muslo, el otro muslo, aquí para la pierna. Vamos a poner el pie algo inclinado por aquí, la zona del pie, la pierna y aquí el pie. Y ahora ponemos, por ejemplo, los brazos extendidos que pueden estar en escorzo con los brazos, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, elevado. Bueno, en este caso vamos a inclinar algo la cabeza. En este caso, otra vez, las proporciones marcamos aquí la posición de las caderas, la forma del muslo, la posición de ambos pechos por aquí, la división para los dos, la línea del sartorio. Ahora podemos empezar a hacer detalles. Aquí la forma del hombro. Aquí marcaremos el perfil para la cara, o sea, aquí la nariz, los ojos, etc. Bueno, pues otra vez, las proporciones fundamentales, ya sabemos, punto medio hacia el pubis, con lo cual eso habrá que reproducirlo aquí hacia abajo. Marcamos luego distancias aproximadamente iguales de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y luego esto, por estar en escorzo, ya se pierden las medidas, ¿no? Entonces marcaríamos aquí la posición para los dedos, etc. Por último, darle un poco la forma a la caja torácica y a las caderas ahí, a la hora de empezar a hacer detalles anatómicos, ¿no? Vamos a coger otra hoja. Bueno, en el caso, por ejemplo, de otra figura en movimiento, pues tenemos el bloque para el torso, el bloque para las caderas, ponemos el muslo aquí en escorzo y la pierna por detrás, mientras que esta aparece aquí extendida, ¿no? Aquí el muslo, la pierna y el gemelo, y aquí el pie también extendido, o sea que marcaremos por aquí, insinuaremos por dónde va el pie. Entonces decíamos, como esto es escorzo, ya es complicado de dibujar. Marcaremos aquí por dónde va la zona de las caderas. Y aquí el pie pues nos dejará ver ahí la posición del pie ahí detrás. Entonces dibujamos aquí la caja torácica, aquí por ejemplo el brazo también extendido, el hombro y aquí el antebrazo. Mientras que también aquí pondremos el brazo y antebrazo
todo extendido en escorzo, con lo cual no se distinguirá mucho. Entonces marcamos aquí el pectoral, marcamos aquí la caja torácica, el hueco de la caja torácica y aquí la forma de las clavículas ahí que nos deja ver también la cabeza hacia atrás en escorzo. Bueno, pues ahora marcaríamos aquí la posición de la mano y aquí también. Marcaríamos aquí la posición de la cadera. Bueno, pues medidas fundamentales. Esto habría que traerlo un poco más hacia adentro. Y la pierna, por estar en escorzo, pierde sus medidas originales. O sea que esto se reduce y esto quedaría por delante. Aquí tendríamos el brazo, ahí el hombro y luego aquí el antebrazo y la mano. Y marcaríamos, por ejemplo, la forma aquí de la rodilla y luego el gemelo más hacia abajo. Marcando aquí también, insinuando la posición del pie. Bueno, pues medidas fundamentales, otra vez tenemos por un lado la anchura de la cadera, que viene siendo prácticamente 2/3 del muslo, que esta anchura. Luego ponemos aquí la caja torácica, que también podemos ampliar más o menos ligeramente respecto a la cadera. Y por último, ahí como ya las medidas están en escorzo, ya un poco más que eso podemos ampliar, ¿no? Si por ejemplo ponemos la figura, ahora ponemos el torso en escorzo, entonces se reduce una pequeña dimensión, la cabeza ligeramente levantada, entonces esto gira, la posición de la nariz, de la boca, el brazo va a venir por aquí y el antebrazo por aquí. Ponemos aquí la zona del brazo y del antebrazo, el hombro va a llegar por ejemplo hasta aquí. Y ahora ya marcamos aquí la posición del tríceps, el bíceps, etc. Entonces aquí nos dejará ver las dos clavículas, aquí insinuará un pectoral y el otro, y aquí ya nos dejará ver el oblicuo. Bueno, hemos hecho detalles anatómicos cuando está casi sin dibujar la figura. Entonces marcamos aquí ahora ya casi frontal la posición de las caderas, el muslo. Y ahora tenemos el muslo con el hueco aquí para los abductores y para lo que es el sartorio. Entonces marcamos aquí el hueso de la rótula, el tendón rotuliano y la tuberosidad de la tibia. Y ahora marcamos aquí ya los dos gemelos, este más bajo que este, la tibia, y aquí abajo el pie con los dos maléolos, marcando aquí la posición de los detalles del pie que nos queda por ahí. Entonces tenemos por aquí, por un lado, el sartorio. Este muslo va a venir un poco hacia atrás, entonces ya lo ponemos retraído hacia ahí y a partir de aquí también pondríamos esa pierna ahí en escorzo, con el pie allí detrás. Bueno, pues dimensiones para esto. Pues tenemos, ya sabemos, el antebrazo, siendo con la mano 1/4 del cuerpo, y longitudes, vamos a marcar aquí posición para este hombro, detalle del deltoides para el hombro, detalle del tríceps, del vasto externo y de aquí del bíceps. Con lo cual aquí el trapecio que llega hasta la zona esta del acromio. Bueno, pues tendríamos ahí esbozado ya dimensiones generales de todo, como decíamos antes, más o menos esto está frontal, medidas iguales para esto, marcamos entonces esta longitud igual que esta, mientras que el escorzo se ha reducido bastante y aquí marcaremos el recto anterior del abdomen hasta llegar ahí a la cadera, ¿no? Pero como vemos esto se ha reducido, marcaremos ahí la posición de la oreja aquí detrás y de la barbilla por aquí. Con lo cual tendremos ya proporciones generales para el cuerpo. Medidas a la mitad, anchura ligeramente menor que esta, y luego esta longitud reducida, ya que esto es lo que está en escorzo, ¿no? Bueno, respecto a las proporciones, por ejemplo, para los músculos, pues tenemos la caja torácica,
Tenemos aquí la posición de los pectorales y ahora como vamos a poner con los brazos levantados y tenemos aquí por ejemplo las caderas, ¿no? Dejando aquí entonces la zona de las caderas y aquí la zona de los muslos, ¿no? Bueno, entonces la anatomía nos deja aquí entonces ver los bloques de el vasto externo, el recto anterior del abdomen, aquí el oblicuo mayor del abdomen sobre la cadera, aquí de ahí saldrá el sartorio y de aquí también, y aquí el tensor de la fascia lata, dejando ahí en el medio el recto anterior del cuádriceps. Y aquí nos dejará ver los músculos internos que traen la pierna hacia adentro de los aductores. Bueno, pues decíamos aquí tendremos la caja torácica con el músculo del serrato. Ahora al levantar los brazos ya se va a ver aquí el gran dorsal que sube hasta ahí, hasta el húmero. Aquí el coracobraquial, el bíceps, el hombro, la clavícula, lo mismo aquí, el hombro, aquí el bíceps, aquí el tríceps. Y ahora marcamos aquí el pectoral hasta aquí, el pectoral mayor y la porción external aquí, separando aquí el hombro de el pectoral, ¿no? Entonces nos deja ahí la separación entre el bíceps, aquí en la porción interna del tríceps y la porción larga del tríceps, ¿no? Dejando aquí los dos músculos que se meten por delante hasta llegar aquí a el coracobraquial y el bíceps, ¿no? Bueno, pues recordamos que estos dos corresponden al redondo mayor y al gran dorsal, que se meten hasta el hueso del húmero, ¿no? Aquí la porción larga del tríceps y aquí la aponeurosis, ¿no? Dejando luego ya ver aquí, podríamos bajar la cabeza, por ejemplo, y poner ahí detrás pues el músculo esternocleidomastoideo y los demás apenas se van a notar ahí, pero la cabeza la pondríamos por aquí. Bueno, pues esto sería, aquí tendremos el hueco en forma de herradura típico griego para el oblicuo mayor y aquí el hueco que corresponde a lo que es entre el sartorio y el recto anterior del cuádriceps, ¿no? Y aquí nos dejaría ver el serrato, que se mezclaría aquí con el oblicuo mayor del abdomen, que es este mismo, ¿no? Ya que llega hasta aquí, hasta el recto anterior, que es irregular, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a las dimensiones. Pues bueno, si cogemos el torso, recordamos más o menos en esta aproximación, esto es un cuadrado, ¿no? Y lo demás, pues bueno, como ya está incompleto aquí, las proporciones ya no importan tanto, ¿no? Pero bueno, importante ver eso, como por ejemplo para los detalles aquí del tríceps, para el brazo, y aquí cómo se mezcla el coracobraquial con el bíceps, ¿no? Aquí, por ejemplo, cómo viene la porción interna, la aponeurosis del tríceps. Aquí se verá el braquial anterior y aquí el bíceps en el borde, ¿no? Coracobraquial. Y se verán por debajo del pectoral, ¿no? Bueno, eso anatómicamente, pero estábamos con las proporciones. Si el hombro bajara, pues tendríamos la forma del hombro, luego aquí el braquial anterior y el bíceps, dejando entonces aquí en la parte interna el pectoral. Y aquí el vasto externo del tríceps braquial, dejando aquí el supinador largo. Y entonces tendríamos aquí, por un lado, las dos separaciones, la separación clavicular del deltoides, aquí un fascículo independiente y aquí el hombro ya con la forma que tiene de delta, ¿no? Ahí tenemos la clavícula
y aquí nos dejaría ver ya debajo el serrato, ¿no? Bueno, aquí se verá el trapecio que llega aquí hasta hasta la clavícula. El pectoral sería algo mayor, ¿no? Y aquí empezaría con el tracto anterior del abdomen. Entonces tendremos ahí el bíceps con sus dos cabezas y aquí la sombra que provocaría el volumen del pectoral, lo mismo la sombra que provocaría aquí la sombra del bíceps y el hueco interno, el supinador largo y primer radial, que es el que deja la sombra aquí para el antebrazo, ¿no? Aponeurosis para el tríceps, anconio y aquí extensor para los dedos y luego el cubital posterior, el anconio y el hueso y detrás el cubital anterior, ¿no? Dejando aquí el aductor largo y extensor corto, ¿no? Entonces marcaríamos aquí más el entrante para lo que sería la zona del hombro junto con el pectoral y hay oscuridad por detrás, ¿no? Bueno, pues esa sería la zona del bíceps. Aquí la parte superior del acromion, de la clavícula, de la escápula que llega hasta aquí y de ahí sale la porción acromial de este músculo deltoides, mientras que la porción clavicular coge aquí este trozo hasta la clavícula, ¿no? Tendríamos ahí ya en síntesis ya anatomía básica para el brazo, ¿no? Una vez que lo ha bajado, ¿no? Bueno, seguimos con algunos detalles anatómicos, ¿no? Si, por ejemplo, colocamos la figura, ahora lo vamos a colocar aquí en posición de manera que el pectoral viene a parar aquí, aquí marcamos la clavícula, entonces hacemos la geometría del hombro, marcamos aquí la posición avellanada del hombro, marcamos aquí entonces ya en la continuación la porción que corresponde, esto va hacia el húmero, las tres partes del pectoral, ¿no? Marcamos entonces aquí el bíceps y aquí la porción del vasto externo del tríceps braquial, aquí el braquial anterior, que bueno, se suele ver menos, y aquí ya marcaríamos los dos músculos del supinador y aquí el primer radial. Entonces metiendo el brazo hacia adentro ahora vemos esta otra parte. Las dos partes de ahí el nombre del bíceps, las dos cabezas del bíceps que se pueden ver ahí en el entrante, la separación clavicular de la acromial del deltoides, la forma plana que cae por aquí, el vasto externo del tríceps, la aponeurosis que queda debajo, primer radial, los dos músculos que se diferencian ahí, y ahora viene aquí el extensor ahí en la zona del radio, ¿no? Desde este punto, el hueco que deja ahí para el antebrazo, lo mismo para aquí, la aponeurosis del bíceps por adentro, y aquí entonces ya después de el extensor de los dedos, el cubital posterior, anconio aquí debajo y el hueso entre el otro cubital, ¿no? Bueno, que ya no se vería, bueno, marcaríamos por ahí la separación de lo que es la caja torácica de todo lo demás. Entonces tendríamos aquí la clavícula, aquí el esternocleidomastoideo, la porción más fina por aquí y más ancha por aquí, y el trapecio por aquí, que envuelve hasta la clavícula, ¿no? Entonces dejaríamos aquí bien definido la separación entre el hombro, que entra aquí, y el braquial anterior que nos deja ahí ese entrante y esa sombra. Bueno, ahí tenemos otro detalle. Aquí hacemos esto algo ligeramente más claro. Esto quedaría ahí en oscuridad y ahí ya el tendón del bíceps que nos dejaría ahí el hueco para la parte interna, lo mismo, los oscuros aquí para la parte interna del pectoral. Bueno, pues tenemos ahí algunos detalles anatómicos de la parte inferior para, aquí podríamos marcar, bueno, no vamos a hacer sombras para no demorar. Vamos a coger otra hoja y ver algún ejemplo más.
para la figura en movimiento, pues por ejemplo, si colocamos aquí el torso, aquí la cadera, aquí por ejemplo una pierna, el muslo quiero decir, y ahora aquí la otra pierna. Ahora vamos a venir aquí para darle estabilidad, esto lo traeremos hacia adelante, aquí ponemos la pierna y traeremos aquí la posición del pie. Bueno, pues como vemos esto hay que ver hacia dónde tira la vertical por la base del pie, punto de apoyo, y entonces aquí es cuando ya podemos decir, bueno, ahora vamos a inclinar el torso hacia adelante, poniendo aquí, por ejemplo, la cabeza y, por ejemplo, trayendo el brazo hasta aquí y el antebrazo por aquí. Bueno, pues recordamos punto medio para esto, para la altura. Si nos queda algo pequeño ampliamos el torso, ya que la cabeza puede estar hacia abajo. Marcamos aquí la posición del glúteo, aquí luego para lo que es el muslo, marcamos aquí el detalle hasta el entrante, marcamos también aquí el detalle para el gemelo, aquí la pierna y por último aquí traeríamos la pierna hacia adentro, ¿no? Entonces marcamos por aquí la caja torácica, el hueco para la caja torácica y aquí hasta la cadera, marcando aquí la posición del otro brazo, que habría que hacerlo también entero con el antebrazo y aquí una mano y la otra, ¿no? Entonces, proporciones, pues ya sabemos que desde el torso, desde la parte superior de la cabeza hasta aquí, más o menos una medida igual. Está esto girado, vamos a darle también algo de forma aquí a la pierna, al muslo lo vamos a traer más hacia aquí, así. Y ahora aquí, como esto está en escorzo, pues aquí ya no debemos ser estrictos con las medidas. Sí marcaremos la posición del hombro siempre, que es una buena referencia, y la posición del gran dorsal para la espalda, marcando ahí, ya que está en una extrema torsión las dimensiones, y que recordamos, pues esto prácticamente igual que esto, lo mismo aquí, posición para esto, y luego ya podemos marcar aquí la tibia y los maleolos aquí abajo y luego el pie. Bueno, pues medidas generales igual, y por último, si cogemos esta medida que aquí está frontal, no como esto que está algo escorzado, entonces cogeremos una medida pues más o menos del torso hasta el hombro, ¿no? Ya que también está aquí algo escorzado, ¿no? Si ahora nos paramos en la anatomía lateral, el cuerpo de perfil, entonces podemos hacer la caja torácica, podemos hacer la zona abdominal y con una gran torsión marcar aquí, por ejemplo, la zona del glúteo, definiendo aquí la posición de la pierna, mayor curvatura en el muslo para el cuerpo femenino en la parte superior y mayor curvatura para el masculino hacia aquí, hacia adentro. Luego marcamos aquí el glúteo menor, aquí lo podemos abombar esto, y aquí el tensor de la fascia lata, dejando ahí ya ver la parte anterior del cuádriceps, ¿no? Entonces por ahí vendría la banda iliotibial hacia abajo. Entonces marcamos aquí el gran dorsal, marcamos aquí la posición final carnosa del gran dorsal, la posición de la escápula desplazada, ya que gira el brazo hacia arriba, y marcamos aquí el hombro, de manera que una vez que tenemos el hombro, ahora viene el brazo, por aquí. La porción larga del tríceps, ¿no? Bueno, entonces si está algo grande, entonces podemos adelgazar el hombro, marcar aquí el vasto externo del tríceps y aquí la porción larga. Y ahora ya empezaría el antebrazo. Marcamos entonces ahora, ya que tiene gran torsión, ahí el trapecio, y aquí cómo se gira pues la cabeza. Pues vamos a ponerle incluso así.
por aquí. Por aquí pondríamos entonces la posición de la cabeza. Entonces tenemos el gran dorsal que hace su curvatura, aquí la zona carnosa, el redondo mayor que se mete por ahí, por debajo del brazo, el tríceps que entra entre los dos redondos, el menor y el mayor, y luego aquí el borde del infraespinoso, dejando ver el romboides por debajo. Y aquí debajo el gran dorsal, ¿no? Con lo cual nos mostraría ya toda la parte interna, toda la parte de abajo de esta figura. Recordamos el tríceps que viene por aquí entre los dos redondos, el hombro que sale ahí de la escápula y viene todo por aquí hasta insertarse en la impresión deltoidea del húmero. No es una zona fácil de dibujar, pero bueno. Entonces ahí ya el tríceps y ahora pondríamos a partir de aquí ya el antebrazo. Entonces una vez que tenemos esto, también marcaremos aquí la posición del pectoral y aquí la posición del serrato, que se enlaza con, sería al revés, se enlaza con el oblicuo del abdomen, ¿no? O sea que vendrá por aquí hacia abajo, dejando aquí la separación entre esto y el recto anterior. Vale. Lo podríamos poner así o lo podríamos poner al contrario, ¿no? Vamos a ponerlo así. Bueno, pues ahí tendríamos entonces el serrato y el oblicuo, el pectoral y debajo ya el recto anterior del abdomen y la separación. Aquí que esta será zona aponeurótica, el borde de la cadera, dejando aquí ya todo el glúteo hasta lo que es la articulación de la cadera. Y aquí vamos a marcar los músculos por detrás de los glúteos, ¿no? Los glúteos que se insertan, aquí el glúteo mayor, vamos a diferenciarlo aquí del otro, del menor, que se inserta ahí en el fémur, ¿no? Aquí el tensor de la fascia lata con la banda hacia la zona del peroné. Bueno, puede que haya alguna imprecisión, más de una seguro. Aquí marcaríamos la posición de la cara, la posición de, por ejemplo, de los ojos, de la nariz, etcétera, ¿no? Dejamos así insinuado y aquí esto que lo podríamos adelgazar más. Entonces, esto ya se lo quitaríamos. Nos quedaríamos entonces ahí con la forma del brazo y aquí ya podría empezar el antebrazo, dejándonos ver aquí parte del hombro y ahí parte del bíceps por detrás, ¿no? Bueno, esto sería una parte de perfil que no venimos dibujando y que sería algo más complicada que otras vistas, ¿no? Entonces, bueno, para las dimensiones otra vez, si ahora tenemos la caja torácica, pues más o menos esto estará a unos 3/4 de esta longitud, o sea que aquí ya podemos poner la zona de aponeurosis aquí para la zona lumbar y luego el gran dorsal que viene ahí hasta la base. Aquí pondríamos la separación entre la porción larga y el vasto externo, ¿no? Y la aponeurosis hasta el codo, donde ahí veríamos el anconio y ahora los músculos del extensor, primer radial, cubital, etc., ¿no? Bueno, solo para marcar para la espalda, entonces marcaríamos aquí el borde para la espalda, para la columna, para las caderas. Entonces tenemos la primera dimensión, podemos coger desde aquí, por ejemplo, hasta la base de los glúteos, ¿no? Entonces cogeríamos desde aquí hasta, por ejemplo, hasta la base de la séptima cervical y esa misma medida la traeríamos hasta el gemelo. Entonces marcamos aquí, por ejemplo, un muslo, vamos a poner aquí el otro así,
el otro muslo y aquí ya las piernas por debajo. Entonces, para esta primera dimensión, la zona así, cayendo en inclinación, la zona de las caderas, la zona del hueso, la zona del glúteo mayor, para diferenciarlo aquí del menor, con su aponeurosis que lo cubre, ¿no? Aquí el vasto externo del cuádriceps, lo mismo aquí. Y aquí el semitendinoso y aquí viene el bíceps y aquí semitendinoso y semimembranos, los dos que se van a ver. Semitendinoso sobre el otro es lo que se ve desde fuera. Dejando aquí entonces la zona ya de la rodilla más estrecha y aquí los dos gemelos. Bueno, entonces marcamos la curva de lo que es tanto el muslo como la pierna. Entonces dejaremos aquí el hueco para la rodilla, el saliente para la rodilla, y ahora aquí hacemos la forma. Recordamos que más o menos la longitud desde el pie hasta aquí, hasta el punto central del hueco popliteo entre los músculos, o sea, la distancia esta es igual hasta la parte superior de la cadera, o sea que esta media deberemos cogerla hasta aquí. Y tendremos entonces la base para los pies, ¿no? Pues ya dibujamos, ahí marcamos también la zona lumbar, aquí aponeurótica, la zona del trapecio, la escápula, el omóplato, el otro omóplato, con la espina hacia el hombro, y ahora marcamos aquí el hombro. Entonces hacemos la forma triangular del hombro y lo mismo aquí, bajo este punto de vista. Aquí levantamos el antebrazo, el brazo y luego el antebrazo. Y lo mismo aquí. Entonces, medida general para esto hasta la altura, se nos queda un poco corto el torso. Entonces habría que subir esto un poco. Entonces podemos bajar un poco aquí la zona de la cadera. Entonces decíamos que punto medio aquí estaría el pubis por detrás hasta el final. Entonces desde aquí a la base del cuerpo marcamos entonces aquí la posición para una pierna y vamos a poner la otra, por ejemplo, así. Aquí el pie un poco inclinado. Entonces, como veo que se queda algo corto, entonces vamos a hacer la pierna algo más grande. Aquí marcamos el hueso y luego la pierna con el pie. Marcamos aquí la posición de la cabeza, la forma circular. Y estrechamos un poco, marcamos aquí la posición del brazo y aquí ahora del antebrazo con algo de curvatura y aquí la mano, dejando aquí el otro dedo. Y lo mismo aquí vamos a ponerla así hacia abajo. Entonces simplemente marcamos aquí la separación de dos cabezas del tríceps, la tercera queda aquí debajo. Y aquí la porción larga del tríceps, aquí el hombro que llega hasta esta parte de espinal del omóplato, el trapecio, vamos a ponerlo hasta aquí, los dos redondos mayores, el menor ahí y aquí el infraespinoso, el romboides hacia adentro y aquí el gran dorsal. Bueno, pues tenemos ya la figura, dejamos aquí el hueco que nos deja el trapecio, lo insinuamos para esa séptima cervical y aquí hasta lo que es la clavícula y ya el hombro, que nos deja ver ahí los músculos del brazo. Marcamos hasta aquí, hasta la aponeurosis, la base para el brazo, y aquí empezamos entonces ya con el antebrazo. Dejando aquí el extensor hacia los dedos, entonces marcamos aquí
los detalles para la mano, marcando aquí los extensores para todos los dedos y insinuando ahí la posición de los dedos. Bueno, aquí llega hasta la base del cráneo el trapecio y luego tendríamos ya la forma del cráneo, dejando ver ahí en lateral el esternocleidomastoideo. Marcar ahí la insinuación del cráneo por detrás, dejando ahí los músculos que apenas aparecerían en la parte trasera. Entonces tenemos aquí el tríceps y ahora marcamos aquí el primer radial. Deja ver por ahí encima del supinador el extensor y ahora aquí marcaremos los dedos, la mano y aquí los palmares ahí detrás, los dos cubitales entre el hueso del cúbito. Vale. Bueno, por último bajamos esto un poco, lo mismo aquí, entra entre el cuádriceps, ahí, y aquí marcamos los dos gemelos. Entonces, recordamos esto, saldrían de ahí arriba, entonces quitamos esto así. Entonces tenemos aquí un gemelo que se verá por ahí y el otro gemelo este más alto. Mismo gemelo y el otro gemelo este más bajo y este más alto. Y de luego el tendón de Aquiles, ¿no? Hasta aquí. Dejamos ver aquí un maléolo, aquí el otro y aquí debajo de ahí el hueco popliteo, de donde se vería que salen ambos gemelos, ¿no? Y luego aquí nos dejaría ver el peroneo por aquí detrás y ahí el extensor de los dedos, ¿no? Y aquí el pedio y aquí el extensor de los dedos. Bueno, entonces tenemos aquí la curvatura correspondiente al vasto externo del cuádriceps, la curvatura interna ahí de los abductores de la rodilla, el hueco, el gemelo interno, aquí lo mismo, gemelo interno, gemelo externo, rodilla, separación de glúteo mayor de mediano, ahí. Y ahí el gran dorsal. Bueno, aquí vamos a darle algo de forma a esto entrante. Recordamos que el tríceps se verá ahí entre los dos gemelos, los dos redondos. Aquí queda el menor y el mayor. Y el tríceps entrando entre los dos. Vale. Y luego aquí el hombro con la porción espinal separada de la porción acromial. Y aquí vamos a marcar por detrás que se vea algo del bíceps. Podríamos adelgazar el hombro un poco y darle más forma al brazo. Vamos a poner el hombro por aquí. A ver. Aquí el trapecio y luego el hombro. Y luego la forma del brazo y del antebrazo. Y aquí estaría el hueso del fémur. Bueno, pues en síntesis esta sería la forma volumétrica. Aquí esto habría que ponerlo un poco en perspectiva. Y lo mismo aquí. Y aquí marcaríamos una vez que llegamos aquí con los extensores para las manos y para los dedos. Dejando ahí el aductor largo y extenso corto del pulgar. Y aquí la separación entre el primer radial y los extensores. Pues aquí la forma del dedo y aquí para los otros dedos de la mano.